Nos dice la Escritura que estando nuestro Señor Jesucristo sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿cuándo serían estas cosas? Ellos están preguntando sobre el tiempo del fin. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en términos de esa profecía cuando tenga cumplimiento todas las cosas. Todas las cosas tienen que cumplirse, todo tiene que pasar, todo tiene que dar su función y dejar de ser. Él está señalando que el templo que le están mostrando, ese templo esplendoroso, tenía que dejar de funcionar, tenía que dejar de ser. Y Él nos está hablando en ese sentido de que toda la escritura, todas las profecías tienen que tener un cumplimiento. Tienen una función y cuando termina esa función, entonces pasa a lo que sigue. Y entonces está hablando de la función del templo. El templo que fue construido por Salomón, ese templo que tiene esa historia, ese origen en Dios mismo y que le dio las especificaciones a Moisés, siendo un tabernáculo, y en tiempos de Salomón fue construido como una casa de piedra, una estructura arquitectónica de piedra. Entonces, en tiempos de Jesús, ese templo, esa función que Dios le había dado a Moisés, tenía que dejar de ser. Toda la función de los sacrificios, toda la función que ahí se hacía de las ofrendas y todo lo que ahí se participaba, que había sido dado por Dios, dejaba de ser y entonces tenía ahora la función de nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo. Ahora Él es el que tiene esa función. Lo que aquí nos está marcando es que deja de funcionar algo y Dios constituye algo mejor. Y ese es el sentido de las profecías. Lo que deja de ser tiene una utilidad y entonces viene algo mejor. Y los discípulos le están preguntando, ¿cuándo sería el fin de estas cosas? ¿Cuándo sucedería esto? ¿Cuándo dejaría de funcionar ese templo? Nuestro Señor Jesucristo les está enseñando algo más trascendente, que es la función de la iglesia. La función de la iglesia tiene una trascendencia. La función de la iglesia tiene un propósito. Y cuando la función de la iglesia cumpla con su propósito, entonces deja de ser también y viene lo perfecto. Viene la implantación, viene la implementación del reino de Dios, del reino de ese Mesías esperado, de ese Mesías prometido. Pero Él nos está hablando que el templo cumplió su función y que la iglesia va a tener también su función. Y entonces Él continúa diciendo, mirad que nadie os engañe. Está hablando de una separación de los que conocen la verdad, de los que andan en la verdad y de los que viven en la mentira, de los que viven en esa parte de obscuridad, de muerte. Está haciendo una separación, está mostrando dos caminos, dos situaciones, uno de la verdad y otro de la mentira. Y está diciendo, mirad que no seas engañado, que nadie te engañe. Tú estás en esta hora, tú estás en este momento en la verdad. Pero viene tiempo en el que la mentira quiera derribar a la verdad. Allí
se establece un conflicto. Mirad que nadie os engañe. Esto es lo principal. Esto es en lo que te tienes que ocupar, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y todo aquel que se considere discípulo de Jesucristo tiene que tener este cuidado de no ser engañado, porque está en la verdad. Y entonces se establece un aspecto que es natural, un aspecto que es común. Y nos dice que oiréis de guerras, de rumores de guerras. Pero todo esto ha acontecido desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó. La violencia entró, la violencia permeó en el hombre y así ha sido la historia de la humanidad. Guerras, rumores de guerras, y ha habido muertes, ha habido pestes, ha habido enfermedades, ha habido escasez. Todo eso ha ocurrido y todo eso va a seguir ocurriendo hasta el momento en el que el Mesías venga e instaure el reino, ese reino mesiánico de paz. Entonces Él está hablando de que este mundo es convulso, es conflictivo, es violento. Pero aquel que vive en la verdad tiene esa diferencia. Y Él está hablando de las guerras. Y el que es diferente, pero nos está hablando de una separación, de que oiréis. Es algo externo, es algo que está sucediendo externamente, lo que viene de afuera. Pero Él nos está diciendo que en nosotros, en los discípulos, en los que están en la verdad, tiene que haber paz y tiene que vivirse en paz, en armonía. Está haciendo esa diferencia. La guerra, los rumores de guerras son externos, son del mundo. Pero el que vive en la verdad participa de la paz, muestra la paz y vive la paz. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, aquel que va a instaurar la paz. Y todo aquel que le sigue y todo aquel que le sirve, todo aquel que es discípulo de Jesucristo, actúa con la paz. Actúa de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo, hablando y actuando, ministrando la paz. Esa es la diferencia. Oiréis de guerras, pero en ti tiene que haber paz. Y entonces no te dejes engañar. Tu paz no puede ser quitada. Tu paz no puede ser confundida. Y no vas a participar de la misma forma que los del mundo, que los de afuera. Nuestro Señor Jesucristo hace esa separación. Cuando Él ora al Padre, intercediendo por los suyos en aquella noche en el que comió, en el que cenó, esa santa cena, Él dice que oró y que puso a los suyos en manos del Padre. Y Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves, los guardes del mal, y que ellos permanezcan en esa unidad. Permanezcan unidos como tú y yo, oh Padre. Somos uno. Ellos también permanezcan en la unidad. Él está hablando de que en el mundo hay división, en el mundo hay guerras, en el mundo hay violencia. Pero aquel que sigue a Jesucristo tiene esa identidad, tiene ese sello, tiene ese comportamiento
de mantener la paz, mantener la unidad. Y nos dice el apóstol Pablo por la inspiración que él recibe de lo alto, que debemos de mantenernos en esa unidad, en el vínculo del Espíritu Santo. ¿Y por qué se está refiriendo a todo esto? Él está hablando de que este mundo y todo su sistema, todo su comportamiento, también tiene que pasar, también tiene que dejar de ser para que venga lo perfecto. Pero mientras eso sucede, el cristiano, el discípulo de Jesucristo, tiene que participar de la paz. Tiene que mostrar esa diferencia. El que vive en violencia, el que vive en guerra, en conflicto, y el que vive en paz. Por eso es que dice, te pido que los preserves, que los guardes del mal. El mundo tiene una identidad violenta. Nuestro Señor Jesucristo dice, soy de vuestro padre el diablo, y Él expone la característica, ese gen que ha sido transmitido al hombre. Es la violencia, es mentiroso, es engañador y es asesino desde el principio. Y eso lo padeció y eso lo comprobó nuestro Señor Jesucristo. Fue atacado con mentiras y fue atacado a muerte. La característica de los hijos del diablo, los hijos del mal, es la mentira, el engaño, la traición, la muerte. Pero la diferencia tiene que estar en el cristiano, en el creyente. Y mientras el cristiano, el creyente, nuestro Señor Jesucristo, mantenga esa función de la paz, entonces la función de la iglesia es constante, es viva, es eficiente. Esa es la función de la iglesia, de aquellos que formamos parte de la iglesia. La función del templo tenía su razón de ser para presentar los holocaustos, los sacrificios, para que el sacerdote ministrara al pueblo y recibiera esa enseñanza. Tenía esa función dada a Moisés. Y al llegar el término de esta función, entonces es destruido y pasa la función a el templo espiritual, a la obra de Jesucristo. Y entonces mientras el creyente, el cristiano, mantiene ese vínculo de la paz, mantiene ese testimonio de la paz, de la verdad, y se mantiene en la verdad, él está manteniendo la función de el cuerpo de Cristo, del templo espiritual. Por eso dice, mirad que no seas engañado, que nadie te engañe. Y que no caigas en los conflictos, que no caigas en esos rumores de guerras, en esos chismes, en esa adversidad que va a quererte arrastrar. Tú mantente en la función que se te ha dado. Nuestro Señor Jesucristo nos da esa función. Y mientras el templo de nuestro Señor Jesucristo siga funcionando, se mantiene ese servicio y se mantiene ese testimonio de la verdad y de la paz. Pero entonces nos dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación. Nos está hablando de una función de la iglesia y la función del mundo. Y mientras la función de la iglesia permanezca, la iglesia permanece. Pero viene el momento, viene el tiempo en el que entra la tribulación. La tribulación siempre ha estado afuera, siempre ha estado ese conflicto, siempre ha sido el hombre violento y beligerante, y siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido pestes.
Pero cuando esa beligerancia, cuando esa violencia entra a la iglesia, entonces hay que tener cuidado. Cuando esa enfermedad que es física, cuando esas pestes del mundo entran a la iglesia que es espiritual, entonces hay que tener cuidado. Porque ya no se está diferenciando, ya no hay esa diferencia del mundo con la iglesia, sino que lo mismo que se vive de conflictos, de engaños, de mentiras, de traiciones, de violencia, de muerte en el mundo, comienzan a suceder en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Por eso nos dice, todo esto es necesario que acontezca y es principio de tribulación, es principio de angustia, pero eso está afuera. Cuando eso comience a entrar, es una tribulación y ya es preocupante y eso es señal de que la iglesia está terminando su función, está dejando su razón de ser. Y nos continúa diciendo, y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nos está hablando de esa secuencia que va a ocurrir. La función de la iglesia. Y cuando esa función de la iglesia deje de ser, entonces viene el fin. Nos da una característica y es que serán aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre de Jesucristo y por qué la iglesia va a ser aborrecida por causa de este nombre? No es el nombre de Jesús, no es el nombre de Cristo. Muchos se van con esa interpretación superficial que aquel que tenga que nombre a Jesucristo es el que va a ser aborrecido. Y no. El nombre de Jesucristo, el que es aborrecido por el nombre de Jesucristo, es aquel que vive, que enseña, que manifiesta y da testimonio de la paz. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es admirable, nos dice en Isaías. Y el nombre de Jesucristo es príncipe de paz. El príncipe es un hijo de un rey. El príncipe es aquel que es el heredero. Entonces el nombre de Jesucristo es el príncipe de paz. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hijo de Dios es paz. El rey es paz. Nuestro Señor Jesucristo es paz. Y la función de nuestro Señor Jesucristo es la de unir, la de mantener en esa unión, en esa paz, haciendo el vínculo de la paz. Y Él establece con su sacrificio la paz de Jesucristo. Y Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él está hablando de que Él es paz y su misión es paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, expone el apóstol Pablo. Y entonces la característica de todo aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo es la paz. Una de las bienaventuranzas, Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios.
Y el pacificador es aquel que es coheredero con nuestro Señor Jesucristo. El pacificador es aquel que da testimonio de que tiene al Espíritu Santo en su vida y de que sigue el camino de nuestro Señor Jesucristo. Como príncipe de paz, como hijo de Dios, también el pacificador da testimonio de ser hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el que es aborrecido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es aquel que diga, yo soy de Jesús. No es aquel que se ponga un letrero que diga Cristo. No es aquel que hable y diga Cristo y Cristo. No, el que tiene el nombre de Jesucristo, el que vive el nombre de Jesucristo, aquel que es aborrecido por el nombre de Jesucristo es el pacificador, el que vive en paz, el que da testimonio de la paz, el que se diferencia del mundo violento, convulso, confuso. El Hijo de Dios vive la paz. Y entonces cuando esa paz comience a quebrantarse dentro de la estructura de la iglesia espiritual, es que viene el tiempo del fin. La iglesia está dejando su función y está dejando su razón de ser. Y entonces viene la mentira, viene la maldad, viene el engaño. Y adentro comienzan a manifestarse aquellos burladores, aquellos que enseñan la mentira, aquellos que enseñan la maldad, los falsos profetas. Y se levantarán falsos profetas. Y lo que ocasionan estos falsos profetas es que engañan y con eso se provoca la frialdad. Se pierde ese amor. El amor de muchos se enfriará. Cuando el amor se enfría, viene toda esa violencia, toda esa desesperación, toda la angustia. Cuando hay amor, hay paz, hay altruismo, hay misericordia, hay comprensión. Pero cuando cuando el amor se enfría, entonces el hombre se vuelve violento, iracundo, y hay lucha, y hay contienda. Y ahí se muestra que el amor se ha enfriado. Y esto sucede por la mentira, por la maldad que ha entrado. Se ha dejado la verdad. Cuando uno se aleja de la verdad, entonces viene todo esto. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes, los levitas, el pueblo se había alejado de la verdad porque habían dejado de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Habían dejado de entender y de buscar a Dios y estaban haciendo las cosas conforme a su propio razonamiento, conforme a su propio capricho. Estaban haciendo lo que era de la carne y estaban viviendo como todo el mundo. Y entonces el templo y todo lo que ahí se hacía pierde su razón de ser y es establecido el tiempo de Jesucristo, de la paz. Cuando la iglesia pierde su razón de ser y deja de vivir en la verdad, entonces es tiempo de pasar a otra cosa. Estamos viviendo en el tiempo de la maldad, en el tiempo de la mentira, como nos dice en Isaías 59:14. Y el derecho se retiró. Y nos está hablando de las características que estamos viviendo en este tiempo. Y el derecho se retiró. Y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y vio Jehová esto, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Estamos viviendo en estos tiempos donde
hay falta de equidad, donde no se vive la justicia, no se vive la verdad. La verdad es detenida. Y todo aquel que hace lo justo, que hace lo bueno, es detenido y puesto a un lado. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de tener cuidado, porque eso que sucedió con el templo va a suceder con la iglesia, y que nosotros debemos de permanecer en la verdad y debemos de guardar el testimonio de Jesucristo, y guardar el testimonio de Jesucristo es dar testimonio de la verdad y dar testimonio de la paz. Eso se está perdiendo y se vive en confusión, en conflictos, en mentira. Regresemos a nuestro origen, como lo dice la palabra, que debemos de regresar a nuestro primer amor, porque ese debe de ser el Evangelio para ser predicado a todas las naciones. El que perseverare hasta el fin, el que mantenga la paz, el que mantenga la verdad, el que se mantenga firme, sin fluctuar, sin ser engañado, sin caer en el error y sin estar predicando la mentira, la maldad. Ese debe de ser preservado, debe de perseverar hasta el fin y entonces será salvo. Ya no hay tiempo que perder. Debemos de mantenernos en esa firmeza. Debemos de regresar a la verdad. Debemos de regresar a nuestro cimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca fuerte. De Él somos. En Él pertenecemos porque somos coherederos con Él. Somos siervos de Jesucristo, somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos bienaventurados por pacificadores y por hablar la verdad y dar testimonio de la verdad. Dios te bendiga.